genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusaint. Ayer comenzó la 62 legislatura. ¿Qué esperas de los 38 diputados que ayer rindieron protesta en el Congreso del Estado? Escríbenos al 33 18 80 76 41. Por cierto, no sé si lo extrañabas, pero apareció ayer un ex gobernador. Digamos, es como el estadio de las Chivas. Está en la misma sede, en la misma realidad, y hay muchas otras instalaciones y nadie habla de eso. Me parece que hay intereses particulares atrás de esto que, si ustedes escarban un poco, podrían tener otra intención. Para hacer una valoración de la zona del Bajío, como que a Emilio González se le olvida que esa cosa que le llaman vías panamericanas se construyó con dinero público. Y no solo con dinero público, también con dinero de trabajadores de pensiones del Estado, que es una obra que está señalada por corrupción, por malversación de fondos, por fraude, por muchísimos delitos en materia de corrupción que lo hacen a la vía panamericana un monumento a la corrupción. Por lo tanto, creo que no deja de ser cínico que aparezca Emilio González Márquez para comparar el estadio de las Chivas con las vías panamericanas. Si el estadio de las Chivas debe o no estar ahí, ese es otro debate, una discusión que tiene que ver con medio ambiente y que tiene que ver con la posibilidad de que exista un inmueble de esas características en una zona ambientalmente frágil. Pero el debate sobre las vías panamericanas no solo es eso. El debate sobre las vías panamericanas tiene que ver con corrupción y tiene que ver con dinero público, con acuerdos que se hicieron con inversionistas en su momento, con dinero de pensionados del Estado, que existe la posibilidad que nunca vuelvan a ver. Cientos de millones de pesos que puede ser que los trabajadores del Estado nunca vuelvan a ver. Entonces, comparar el caso del estadio de Chivas, que podríamos tener un debate sobre la idoneidad de que esté ahí, si tiene una afectación al medio ambiente, que yo estoy de acuerdo. Pero el hecho de la vía panamericana trasciende por mucho la discusión ambiental. Tiene que ver sobre todo con una discusión en materia de corrupción. Y lo que es importante señalar es que debido a los problemas legales, jurídicos, que tienen que ver con las prescripciones de algunos delitos, temas como este seguramente no podrán ser juzgados. Y vivimos un momento, una transición en donde hubo algunos pactos de impunidad que en este momento se manifiestan en que nadie esté pagando por esa malversación de fondos y ese gasto totalmente discrecional que significaron los Juegos Panamericanos. Emilio González no debería aparecer para defender las vías panamericanas, sino aparecer para pedir disculpas por una gestión que fue desastrosa. 9 de la mañana con 10 minutos. Usted sabe que hemos estado en modo avión estos últimos días, semanas en Jalisco a nivel nacional, porque Andrés Manuel López Obrador propuso una consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que generó muchísimas discusiones que trascendieron el proyecto en sí mismo. Y una de ellas es qué se debe consultar y qué no se debe consultar. ¿Los ciudadanos pueden decidir sobre proyectos que son técnicamente complejos o hay que reservar dichas decisiones a los especialistas, a los que han estudiado este tipo de temas? Hoy hablamos sobre la idoneidad de las consultas con Mario Ramos, politólogo y ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mario, ¿cómo estás? Enrique, buenos días, un saludo al auditorio, un gusto estar aquí con Alberto también. Gracias por la invitación. Y bueno, ya lo presentaste con Alberto Vallardo, profesor del ITESO. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y también un gusto estar aquí con Mario. Alberto, ¿se deben consultar aeropuertos desde tu punto de vista? Sí, claro que se debe de consultar. Es decir, cualquier elemento de, sobre todo, infraestructura tan grande que va a tener una afectación tan grande, no solamente en términos económicos, sino también en el costo medioambiental que pueda tener o socioambiental. Es decir, hay muchas cuestiones que están involucradas en todo esto. De hecho, lo ideal hubiera sido hacer la consulta antes de comenzar. Sí, claro. Pero bueno, ya estando así, de todos modos, la continuación de esto sí es algo que tocaba ser consultado.
lo que para mí no está discusión es eso, lo que sí estaría discusión son las maneras. Hay formas de consultar, incluso aquí hay discusiones, porque una cosa es lo que le llaman la democracia participativa, que es tal cual decir, ve, opina de alguna manera, vota y que se decida. Y otra, digamos que es otro tipo de trabajo que hay que hacer, que es el de la democracia deliberativa, que es donde la ciudadanía sí tiene la capacidad de discutir, que de hecho se dio en las redes sociales, estuvieron ahí las discusiones, argumentos a favor, argumentos en contra, pero sin un orden, sin nada que ayudara a que eso se tradujera después en una decisión mucho más informada. Y muy de fans, ¿no? Sí, sí. Los fans de López Obrador contra los anti-López Obrador, es decir, y de pronto con argumentos chuecos de ambos lados. Así ¿no? es, sí, eso es lo que no enriquece la democracia. O sea, porque además todo era, básicamente eran descalificaciones. O sea, tú estás mal porque tú eres... Si quieres Santa Lucía eres Chairo. Sí. Si quieres el aeropuerto de Texcoco eres Fifi. Sí. ¿no? Y básicamente así. Y además, pues que además se redujo a esos dos. O sea, cuando decimos, ¿y por qué solo esas dos? Sí, ¿no? ¿Por qué no puede haber, otra hubo mucha tercera? gente que te decía, fui a la consulta y me hubiera gustado una tercera opción, por ejemplo, pues que no se centralizaran tanto los aeropuertos en la Ciudad de México y que hubiera una red de aeropuertos fuertes en el país. Eso tienen las consultas, tú has hecho consultas, Mario, ideado consultas, suelen ser binarias, ¿no? Las consultas. Ahorita que dices si se deben consultar los aeropuertos, te iba a decir, y hasta las ciclovías, ¿verdad? Bueno, las ciclovías generamos polémica, eso es lo que te iba a decir, hubo mucha polémica en Jalisco. Alberto, No, yo también coincido que, nuestra democracia representativa, ¿no? Nuestros gobernantes han tomado muchas decisiones al margen de la opinión de los ciudadanos, ¿no? Y se han equivocado. Yo veo muy sano que se consulte a los ciudadanos, que los gobernantes se detengan a escuchar a la gente, pero sí, es la manera, es la forma, ¿no? Este tipo de consultas que polariza, radicaliza nada más dos opciones, sin que toda la gente haya tenido acceso a información suficiente, ¿no? Sí hubo un debate muy rico, había los argumentos, pero se quedó en algunos debates argumentos de descalificación, ¿no? Y como tú dices, los partidarios de uno o en contra de otro, ¿no? Yo creo que sí es positivo que existan consultas, que a los ciudadanos se les... Eso estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Todos de acuerdo. Es decir, La es manera. positivo que haya consultas. Primero, el tema. Porque tú sabes que hubo una discusión muy grande sobre esto. Sí, los aeropuertos, por los temas técnicos, por ciertos conocimientos que tienen que ver con aeronáutica y todo esto. ¿Tú crees, Mario, que temas así, como un aeropuerto, tienen que estar sometidos a consulta popular? Yo creo que previo a, no era el momento adecuado y con información suficiente. Yo creo que sí estamos nosotros madurando un poco en esta democracia participativa de la que hablaba Alberto, pero no creo que en algunos temas nuestra sociedad tengamos todavía la información para tener una democracia deliberativa. Eso sí requiere de ciudadanos más informados con elementos y argumentos técnicos. A ver, ¿qué tanto es posible que exista información? Y tú compartiste, Alberto, un artículo muy interesante que se llamaba algo así como si los ciudadanos pueden decidir por temas complejos, en donde un académico de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Sí, James Fishkin. Bueno, explícanos un poquito el argumento porque creo que es un artículo muy interesante. Sí, mira, James Fishkin es un académico de Stanford, un doctor, y se ha dedicado a a promover la democracia deliberativa, pero no solo en la parte teórica, sino en los hechos. Entonces él ha organizado muchísimas consultas donde participa la ciudadanía en temas muy complejos. Uno, por ejemplo, que fue en Texas para decidir cuál iba a ser la política energética que iba a adoptar el Estado. Es decir, que no son temas facilitos, no es. No es de lo que se ve en primaria ordinariamente. Y bueno, los resultados fueron muy buenos. Pero fueron muy buenos porque se crearon las condiciones para que pudiera existir la deliberación. Y hay muchas maneras, pues él, por ejemplo, lo que decía era organizar varios grupos, digamos más o menos heterogéneos de personas, a los que gente que sí sabía, académicos, les preparaban, digamos, información suficiente para que pudieran entender de qué se trataba la política, es decir, y lo que estaba a discusión, les daban los elementos, los principales debates, ¿no? Esto es lo importante en la definición de la política energética de Texas. Y que entendieran más o menos como las implicaciones, ¿no? Y de qué se trata, pues sí, como pues casi decir que es una política energética. Desde ahí.
Y esta información se las circulaban, se aseguraron de que la comprendieran y después entonces había comparecencias. Ellos, se generaban varios grupos y luego al azar se elegía alguno. Y ante este grupo empezaban a desfilar los que estaban a favor, los que estaban en contra de cada una de las posturas y les explicaban y la gente los preguntaba, los cuestionaba a partir de lo que ya habían ellos estudiado previamente. Y entonces eso les permitía darse una idea general mucho más amplia de las implicaciones, de las posibles repercusiones negativas, las positivas. Pero aparte lo que se me hizo muy interesante del artículo es que la gente cambiaba su postura. Claro, sí. O sea, que eso, a veces pensamos que las posiciones políticas están muy, muy enraizadas y que es difícil movimientos. Aunque con el paso del tiempo sí alcanza a haber movimientos en opinión pública con más información. Pero aquí el experimento lo que te decía es que la gente empieza en una posición, empieza a recibir información y se mueve a otra, sí, ¿no? Para que veamos lo importante, Mario, que es la información en una democracia. Yo ¿no? creo que sí, a tu pregunta, Enrique, para ser muy claro, se puede consultar a los ciudadanos sobre los acuerdos, pero es la forma, es la manera, ¿no? Esta consulta, sí, bueno, ya había iniciado la obra, la gente no tiene información, entonces Santa Lucía sí o no, Texcoco sí o no. Yo creo que con esquemas que son más complejos, requieren más tiempo, requieren una metodología, una logística amplia, sí se puede consultar cualquier tema. Y es posible, Mario, tener información no politizada o no partidizada. Me refiero, por ejemplo, al Brexit. Sí. En el Brexit hubo casi 9 meses de debate. Posiciones a favor y en contra, y ahí sí era totalmente binario. O te quedas en la Unión Europea o te vas de la Unión Europea. Era totalmente binario el debate, aunque ahorita sabemos que no era tan binario, porque es también cómo te quedas, cómo te vas. Había muchas discusiones en torno al Brexit. Pero hubo mucha información falsa o información sesgada que después tuvieron que ir aclarando los promotores de uno y otro lado, pero sobre todo los que promovían la salida de la Unión Europea. ¿Es posible que tengamos una deliberación democrática en donde la información no esté sesgada? Yo creo que no podemos evitar el sesgo, ni la información falsa, ni la intención de los que están a favor o en contra de una de estas medidas para promover información que confunda, ¿no? Para intentar manipular a la opinión pública. Pero bueno, eso implica un mayor compromiso, organizaciones de la sociedad civil, universitarios, académicos. Incluso tiempo del Estado, Alberto, para colocar las posturas de uno y otro, ¿no? De uno y otro. A ver, recuerdo un poquito aquí lo de la consulta esta de la ciclovía. Sí. El Instituto Electoral tratamos, invitamos a Hubo mesas. debate. Hubo debate, Sí, me acuerdo. pero también tratamos de agrupar las posturas, argumentos, ¿no? Los beneficios de una y de otra, y tratando de ser lo más objetivos posible, e incluso un decálogo, ¿no? De una y de otra. Entonces, creo que sí se puede. Institucionalmente o organizaciones o no sé, para hacerle llegar a los ciudadanos información verídica y objetiva. 9:00 con 20 minutos, regresamos a esta mesa sobre las consultas con Alberto Vallardo, Mario Ramos. Más adelante hablamos con un diputado de Morena, Bruno Blancas, aprende su nombre, es el coordinador de Morena en el Congreso. Proponen eliminar las fotomultas y también tendremos un enlace con Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, para hablar sobre la jurisprudencia de la Corte en materia de consumo recreativo de marihuana. 9:00 con 24 minutos, danos tu opinión. ¿Qué tipo de temas tienen que ser consultados a la ciudadanía y qué temas no deben ser consultados y tienen que ser definidos, resueltos por las autoridades representativas electas cada que tenemos comicios en este país? Platicamos con Alberto Vallardo, Mario Ramos politólogo, Alberto Vallardo profesor del ITESO. Nos quedamos con, ¿estamos de acuerdo en general en el qué se debe consultar o no? ¿Cuál debe ser el límite en las consultas, Mario? Los derechos humanos, ¿no? Ya sea los derechos humanos no se tienen que tocar. Y los temas tributarios, ¿no? Impuestos. Bueno, comentábamos ahorita que hay un diputado que dice que va a promover que se consulte sobre las reservas, ¿no? Esas ocurrencias, ¿no? Todo el dinero que está ahí lo sometes a... Que una de esas pierde, ¿eh? Es que las reservas sirven para mantener el poder adquisitivo de los mexicanos, es decir, para mantener la moneda.
Entonces, si él lo que quiere es que se utilice para programas sociales, yo creo que hay gente que diría que no. Que no, depende cómo lo plantee, ¿No? ¿no? Si dice, oye, el dinero que tiene guardado ahí el gobierno, ¿quieres que lo siga teniendo ahí O quieres que la guardado, gasolina sea gratis. Pues sí, si lo planteas así, seguramente. Claro. Por cierto, nos mandan del equipo de Clemente Castañeda, senador, que presentó una reforma a la ley de federal de consultas públicas para disminuir el porcentaje requerido para iniciar una consulta, pasar del 2% Ahorita del es del padrón 2%, al 0.25% para iniciar una consulta. Aquí empieza uno de los asuntos polémicos. Incluir el gasto público y los ingresos del Estado como tema de trascendencia nacional sujeto a la consulta. Ahí es hasta dónde. Por ejemplo, yo creo que el IVA, el ISR, este tipo de cosas no se tendrían que poner a consulta. El IEPS, todo eso. Establecer que se puedan realizar hasta 3 preguntas en diferentes temas. Bueno, eso le quita lo binario. Está bien. La consulta popular se podrá realizar por lo menos en 2 ocasiones al año. No tiene que estar vinculado a una elección. Sí, también Incluir las tecnologías de la información, como Sí. también sucedió con las urnas electrónicas y el IEPC, y establecer la accesibilidad y el diseño universal dentro de las prioridades de la consulta. Alberto, el límite, ¿qué se debe consultar y qué no? Sí, yo coincido con Mario, es decir, las cuestiones tributarias es muy complejo. En todo caso, habría tal vez cosas que sí se pudiera consultar más, aún dentro de eso, digamos, las maneras de cobrar impuestos y demás, pero sí, se me hace muy difícil esto porque la mayoría pues diría pues que no cobren nada de impuestos. Y ahí sí, pues nos quedamos mal todos. Ya alguna vez alguien me preguntaba, oye, pero si yo ya pagué mi casa, ¿por qué ahora me cobran el predial? Digo, bueno, pues ¿y de dónde va a salir el dinero para arreglar las calles? Digo, yo sé que no, que hay muchas que no, y parecería que no hemos pagado el predial, si así nos fuéramos, pero pues de algún lado tiene que obtener el municipio recursos para poder ejercer sus funciones. Entonces, pero derechos humanos tributarios, así es. Sí, los derechos humanos definitivamente. obras pues, no. públicas sí. Obras públicas, sí. De hecho, sí. eso ya está en el Infraestructura. presupuesto participativo. Y hay otros Sí, mecanismos, pero ¿no? en la También. ley de consulta federal no se puede, porque son ingresos y gastos del Estado, no se puede consultar ya. este tipo de No, temas. no, pero- Representación política, Mario, pluris. ¿Te acuerdas que el PRI lo propuso Sí, en su momento? sí, Pluris. hubo 3 que se rechazaron. Yo en ese momento decía que no, pero ahorita considero que sería un tema interesante Y acá consultar. dijeron porque es la integración de los poderes y que eso tampoco, ¿no? Y tiene que ver también con que el ciudadano decida de qué forma quiere ser representado. Sí. Digo, es muy difícil defender a los pluris. No es una posición fácil. Yo soy un partidario del sistema de representación proporcional, pero No, yo también, pero creo que pues ahí tienen que hacer la labor de los partidos para decirle a la gente porque son por qué importantes son mantener importantes los pluris, los ¿no? pluris, Pero yo creo que sí, también ahí sería conveniente que se consultara, o sea, sería válido. En el caso, Alberto, por ejemplo, de todo este tipo de mecanismos relacionados con reformas constitucionales. Tú sabes que en muchos países, si tú cambias la constitución, automáticamente tienes que hacer un referéndum. Porque estás alterando el pacto social que significa una constitución y por lo tanto tienes que tener una validación de parte de los ciudadanos. El problema es que en México se modifica la constitución 5 veces al año. Entonces, 5 veces ir a referéndum para hacer cambios es muy complicado, pero tal vez los artículos torales de la Constitución, las garantías individuales, si son sujetos de reforma, pues tal vez sería un buen mecanismo. Sí, lo que pasa es, yo creo que el problema que tenemos aquí es de entrada el diseño de nuestra propia Constitución. Es decir, porque el problema es que todo se metió a la Constitución, cosas que en realidad tendrían que estar, como Leyes dicen secundarias, en ¿no? leyes secundarias, como dicen los abogados, es decir, todas las leyes que ya regulan cómo se ejerce o se ejecuta lo mandado en alguno de los artículos. Ese sí es un grave problema. En realidad, si me preguntan, yo diría, apostaría por tener una constitución mucho más reducida, una primera parte donde se establezca, a ver, cuáles son los principios de actuación del Estado mexicano, que obviamente son los derechos humanos, pero después la relación entre poderes, y la relación entre poderes, el federalismo, ¿no? etcétera, incluso Sí. los controles para Sí, eso de que el gasto para partidos esté Sí. en la Constitución, sí es un no, y drama. pues que está casi todo el código electoral está en la Constitución. Es que nuestros legisladores dijeron, pues, ¿cómo le hacemos para que no nos declaren algo inconstitucional? Pues mételo en la Constitución y ya ni modo que la Corte diga que la Constitución es Sí, el tema inconstitucional. electoral ahí está todo. ¿No? Sí, o sea, incluso pues casi todo, yo me acuerdo cuando me decían, pues hay que ver qué dice la Ley Federal del Trabajo, pues mejor nomás me leía el artículo 123 de la Constitución y ya sabía de qué se trataba. Oye, Alberto, O sea, que son, yo escuché mucho este argumento, que son temas técnicos. También lo recuerdo ese argumento en el caso de la reforma energética en 2015,
el PRD propuso que se sometiera a consulta la aprobación de la reforma energética, que después devino en gasolinazo, devino en pues la entrada de nuevos jugadores al mercado de la gasolina. Temas técnicos también. Sí, yo creo, como decía James Fishkin, si le das la información a la gente, le ayudas a que entienda de qué se trata, claro que puede tomar decisiones. A ver, yo sí estoy en contra de la tecnocracia. Sí, porque además es un mito ese que nos han vendido de que los técnicos son objetivos y entonces lo que ellos recomiendan y parece es lo que mejor. Son científicos con batas blancas, Así sin es, ideología. Sí, no, las decisiones, no, o sea, digo, y eso, incluso eso lo reconocen los clásicos de las políticas públicas. O sea, ahí lo que decían, a ver, al analista de políticas públicas y en general a todos los técnicos lo que nos toca es ayudar a darle el sustento, decisiones. pero la decisión ya tomada. Sí. O sea, normalmente no, la decisión se toma primero y luego se encuentra la manera de sustentarla. Y también te voy a decir una cosa, el darle más peso a unos técnicos por encima de otros. Claro. Por ejemplo, los expertos en aeronáutica, todos les ponían micrófonos y los ambientalistas no. Como si nos tuviera que importar más como información lo que piense un especialista en aeronáutica que lo que piense un ambientalista. Tal vez habrá un ciudadano que diga, a mí lo que más me interesa es que el aeropuerto funcione bien. Entonces va a darle mucho peso a la opinión de un especialista en aeronáutica. Sí, ahí es pero hay donde vienen gente, los sesgos, por ejemplo, ¿no? Para mí el tema ambiental es importante. Entonces, sobre todo busqué información de los impactos ambientales de Texcoco y los impactos ambientales de Santa Lucía. Es decir, creo que ahí tiene que ordenar alguien el debate y por eso es importante el INE y el IEPC. Yo creo, Enrique, que en esta ley, y qué bueno que se presentan iniciativas para reformar la Ley Federal de Consulta Popular, tiene que considerar y tiene que incluir no solo el procedimiento para que se acepte y se autorice la consulta, sino que también existan por obligación algunas mesas, foros, o sea, generar el diálogo y generar la deliberación, que estuviera incluido también en la ley, ¿no? Para tiempos ordenar, del Estado, a favor, en contra, todo eso, ¿no? Y que los argumentos, a ver, si ahí es los ambientalistas, pero también el aspecto económico, ¿no? Los hidrólogos, los expertos de la, pero que venga desde la ley, ¿no? Para que pudiera estar regulado. Ahora que mencionabas la iniciativa del senador Clemente Castañeda, digo, no la conozco a fondo, pero parece que tiene aspectos muy importantes, lo del porcentaje. Sí, facilita el acceso a la consulta, al final, ¿no? Bueno, llegará eso y que no sea solo en periodo de elecciones, o sea, que pueda consultarse, sería, bueno, porque había algunas que ya pasaron, o imagínate una consulta de aquí hasta esperar a 3 años, ¿no? Que haya el siguiente proceso electoral. O sea, sí, pero decisiones. Yo creo que es interesante que se haga coincidir en el tiempo las elecciones con consultas, sí, porque eso como mucha gente más sale a votar en tiempos electorales, hay posibilidad de tener una imagen más representativa de lo que la ciudadanía piensa de un tema en específico. Eso hacen muchas democracias, te dan tus 4 o 5 boletas para elegir cargos populares y aparte te dan otras 2 o 3 para temas muy específicos, ¿no? O sea, no que siempre tengan que coincidir, pero creo que o es que interesante. solo coincidan. O que solo coincidan. Si no, dice, ahorita pero una decisión y pero sí es importante, 3 años. o sería interesante que podamos ir en las elecciones a decidir más sí, claro, que un solo diputado, sino sobre temas de políticas públicas. ¿No? Sí. 9:33 a.m, vamos al corte, hay muchos comentarios, seguimos discutiendo sobre consultas. De la mañana con 37 minutos. La consulta tiene como objetivo, Alberto, pues tratar de resolver temas polémicos de forma democrática, temas que dividen a la sociedad, pero cuando no son encaminados de forma correcta, adecuada a la discusión, de forma ordenada, también polarizan mucho y tal vez es lo que estamos viviendo en este momento en México, porque la consulta sobre el aeropuerto tenía más que ver con si estás a favor de López Obrador o estás en contra de López Obrador, si estás a favor del sistema o en contra del sistema, más que un proyecto de infraestructura en sí, ¿no? Así es. Sí, esto yo creo que es también un problema en varias cosas que se han hecho, incluso, perdón, pero lo voy a criticar, el tema de la consulta, por ejemplo, aquí de la ciclovía, donde lo que ya se pidió generaron... disculpas. Sí. No, y no solo por la temática, sino además la manera, decir, porque al abordarlo a través de debates, eso pues más bien también ayuda a polarizar a la ciudadanía. Cuando aquí lo que tendría que haber sido más bien eran deliberaciones, que sí son discusiones, pero que permiten ir matizando
las posturas, ir acercando y entonces decir, a ver, bueno, no es que no quiera, sino no quiero por... Uno entiende que hay matices. Hay matices, y ¿no? esos matices, digamos, el debate no ayuda a matizar, al contrario, polariza más. Y en cambio la deliberación sí permite matizar y permite ir construyendo acuerdos. Y eso es lo que más nos hace falta ahorita. En este asunto de la deliberación, Alberto, leyendo el artículo que compartiste, ¿qué tanto la deliberación o este tipo de ejercicios no sigue alimentando la idea de la democracia de especialistas? Porque lo que veían en los ejercicios es pues especialistas que presentan, no sigue, digamos, dándole a los técnicos y a los especialistas como la batuta de la formación de la opinión pública. Importante. No, bueno, pues tienen que abonarse, digo, tampoco vamos a tirar a la basura el conocimiento que hemos ido adquiriendo. No, pero sigue teniendo sesgos ideológicos. Ah, claro, eso... Bueno, pero tal vez deliberando los empieza a visualizar, así es, ¿no? O sea, es que ese es el asunto, o sea, una buena deliberación pues va a ir poniendo también, y incluso si además entran especialistas de distintas ramas, porque además si tú me dices, a ver, ¿por qué aquí en México, por ejemplo, los que llevan mano son los economistas y los economistas neoclásicos? Sí, o sea, no los economistas, sí, no los economistas más de corte keynesiano o marxista. No, esos no tienen ni columnas. Eso, o sea, ¿por qué? O sea, ¿y por qué tienen que tener ellos Pues la porque batuta? llevamos 30 años con un modelo económico, Sí. y ellos son los voceros de ese modelo económico. Así es, ¿no? y los que presumen pues de una racionalidad ajena a cualquier sesgo ideológico, cuando en realidad eso de entrada, bueno, de hecho el decir que los técnicos saben decidir mejor, eso ya es un asunto ideológico, eso no está demostrado técnicamente, no hay ninguna manera de demostrar técnicamente que eso es cierto, eso ya es una postura ideológica, pero nos la hemos creído y entonces por eso le damos también tanto peso a los especialistas que luego ni siquiera los escuchamos, nomás los invocamos. Hay especialistas que dicen... sirven para justificar nuestras ideas preconcebidas, claro, agarramos citas, al... ¿no? Mario, en organización de la consulta, todos estamos de acuerdo que fue un desastre la organización de la consulta del aeropuerto, más allá de si podías votar 1, 2, 3, 4 veces, pues en general no había ninguna garantía, de que tu voto se contara bien, de que se depositara de tal manera, de que no fuera partidizado, de que tus datos personales no fueran utilizados de otra manera. Un desastre. ¿Cómo debe ser la organización de una consulta? Bueno, primero generar la certeza a los ciudadanos, a los que participan, de que no se van a manipular los resultados, ¿no? Garantizar, están muy claramente establecidos los principios rectores de la función electoral que aplicaría el mismo caso para acá en este tipo de consultas, ¿no? La certeza, la legalidad, la objetividad, ¿no? La imparcialidad, en fin, pues hacer todo para que eso ocurriera. Esta consulta, ni las elecciones en los años 60, 70, tenían todavía algunos otros matices, candados, porque no lo puede organizar el que ya está interesado, no puede ser juez y parte sobre un tema, en principio. Tiene que ser un ente externo, pueden ser los organismos electorales, pero incluso en esta pudo haber llamado, convocado, haber generado un comité, un consejo para que lo organizaran. Bueno, agarró a una organización, ¿no? Que ahorita no recuerdo el nombre. La Fundación Arturo Rosenbluth. Esa, sí. Pero bueno, ya la operación, ¿no? Y la convocatoria, al final los que estuvieron recibiendo, contando, pues eran los mismos partidarios, ¿no? De Andrés Manuel. Entonces pierde toda la credibilidad y la certeza de que el resultado sea objetivo, ¿no? Y también, Alberto, la manipulación, porque una cosa es propiciar que la ciudadanía exprese, debata y dé una postura sobre un tema público, y otra es utilizar la consulta como un método para validar o legitimar posiciones antes tomadas. Claro, ¿no? Sí, es que también ese es el asunto, es decir, si no hay claridad en cómo se va a manejar y además incluso por ahí el Financiero hizo el ejercicio y se dieron cuenta que la manera como estaban redactadas las preguntas ya estaba sesgada. Sí. Bueno, incluso si lo preguntabas como el Financiero proponía, ganaba Texcoco. Si lo preguntabas como la consulta proponía, ganaba Santa Lucía. Sí. Desde ahí, ¿no? Incluso debe haber, en muchos países existe un consejo independiente para elaborar la pregunta. No, las preguntas son... La pregunta es clave. Claro. Aquí en México es la Corte, ¿no? La que valida la pregunta. La Corte es la que valida la pregunta. Bueno, estamos en política ficción porque nunca ha habido ni una. No ha habido ninguna. La que validaría la pregunta pero es la bueno, Corte. aunque la ley, por supuesto, tiene muchas omisiones, deficiencias, pero involucra a varias instituciones, ¿no? Yo creo que hicieron la ley en su momento para quitar presión política que había sobre mecanismos de participación, pero pusieron muchos candados para que fuera inoperable. Qué bueno la presentación de iniciativas para reformarla, ¿no?
Eduardo Montaño nos dice, buenos días Enrique, yo digo, lo que se debe consultar es lo que vivimos día a día, como la seguridad, el salario mínimo, el precio de la gasolina, argumentos que vayan con nuestro bolsillo y nuestra seguridad, pero son cosas que nunca se resuelven y hasta la misma respuesta que nos da el gobierno, siempre consiguen amparos o son procesos que tienen impunidad. Postdata, el programa debería durar 2 horas, pues ahorita lo vemos. Yo sí creo que podemos iniciar con estos mecanismos desde lo local, lo más cercano al ciudadano. Sí, que sería un buen comienzo. La infraestructura, los temas. Los parques, sí. qué hacer con determinada espacio público, la inversión en tu colonia. Claro. Creo que eso podría ayudarnos también a tener una mayor cultura de participación. Porque después decimos, es que votan bien poquitas personas. Pues sí, es que nunca nos han preguntado nada. Pues sí. No hay cultura de la participación. La cultura que nos meten desde primero de primaria es vota. Pero participa, ve con tus vecinos. Dialoga. Eso nunca nos lo pone. Yo creo que sí, antes de grandes proyectos de infraestructura es interesante decir, ¿cómo te gustaría que los 10 millones de pesos que tenemos para tu colonia se gastaran? Presupuestos participativos. Sí, Es de una hecho buena forma de fue lo iniciar, que ¿no? hicieron en Porto Alegre. Y en el caso de la gasolina, yo no estaría tan en contra de que se consulte. El precio. Sabiendo que lo más seguro es que gane para que se reduzca el precio, quitarle el IEPS, todo lo que significa. Pero también habríamos algunos que diríamos, no, yo prefiero que el gobierno no subsidie la gasolina. Yo prefiero que el gobierno gaste en educación, en salud, en otras cosas y no en que la gasolina esté barata. Y bueno, someter esto a consulta llevaría a esa deliberación. ¿Cuál es tu costo de necesaria oportunidad? Si quieres que tu tanque de gasolina se llene barato, muy bien. Olvídate de que vamos a invertir en que tu hijo tenga una posibilidad de entrar a la universidad pública. Sí, ¿También? sí, creo ¿No? que Digo, lo más seguro es que nuestra posición perdería, pero el debate lo vamos a dar. A ver, Enrique, cuando se sometió a esta consulta de las ciclovías, Sí. yo creo que ganamos todos No, porque claro. al final Bueno, mucha gente se dio fuimos cuenta a votar, de lo importante, claro. ¿no? De las Claro, ciclovías, fue una ¿no? reivindicación, ¿no? Yo estoy a favor de las ciclovías y creo que mucha gente se dio cuenta ahí. ¿Tú estás a favor de la ciclovía? Sí, por supuesto. Órale, esto es revelación, ¿eh? 8. Esta es así como de 8 columnas. Y de las consultas Para populares. meterlo allá al canal Continental de Noticias. Antonio Figueroa, saludos por el excelente programa. La consulta del aeropuerto están como las consultas de ratificación de mandato de aquí de Jalisco. Así como, pues. También las de ratificación fueron igual. Sí. Las organizó el mismo municipio, se contaron ellos los votos. No acudieron con ustedes, ¿no? No, y ahí es donde creo que pierde o que se intenta Legitimidad. utilizar o manipular un ejercicio que es muy positivo para la democracia cuando tienen otra intención, ¿no? Salvador Dueñas, es tiempo de demostrar que la ciudadanía está preparada para participar directamente en la toma de decisiones públicas. Las herramientas de democracia directa posibilitan esas capacidades. Saludos, Enrique. José, buenos días. La consulta del aeropuerto fue puro atole con el dedo. Estoy de acuerdo que todos tenemos derecho a opinar, pero en este país de ignorancia y que se deja llevar por las redes sociales para dar una opinión con bases, tenemos que informarnos e investigar. Lamentablemente ya no es un asunto solamente de México y la ignorancia en México. En muchísimos países las redes sociales, las fake news, están siendo muy relevantes a la hora de que la gente decida. Incluso en países con niveles de educación mucho más altos que los nuestros, ¿no? Así es. Sí, pues es el caso del Brexit. Es el caso del Brexit, es el caso de Trump, que Sí. también ganó con fake news. Pero también, fíjate, yo estaba leyendo un reportaje interesante en The Economist, Brasil. También. En Brasil, que hay ciudades muy conectadas, es la octava economía Lo del del WhatsApp, mundo. ¿no? Que ahí Lo del estuvo, WhatsApp ahí estuvo está. tremendo la campaña. ¿Cómo entendió el equipo de Bolsonaro la información de fakes a través de WhatsApp? Inventó casos de corrupción, o sea, tremendo. Luis Manso, encuesta nacional, ¿cree usted que Hugo Sánchez debe ser el entrenador del Real Madrid? Yo sí quiero que Hugo Sánchez sea entrenador del Madrid para que le vaya mal al Real Madrid, por supuesto que quiero. Gracias, Luis, y sí, hacemos la consulta. 8340, ¿por qué cada que una patrulla choca casualmente van a un servicio y terminan en un puesto de comida? Bueno, rendición de cuentas. 8266, todo tema que implique deuda pública debe ser consultado. Este es un asunto interesante. Todo, Tema que, supongo que lo que dice 8266 es porque vas a dejar una herencia Claro. que Sí. trasciende el mismo sexenio, que trasciende tu periodo de gobierno. Entonces tiene que haber un pacto social en torno a eso. Claro, no Pero está mal, imagínate. ¿no? Digo, No, pues imagínate sí. los municipios ahorita que están algunos endeudados. Sí. 20, 25 de años. Es un buen debate ese. 9706, gracias. 1336. ¿Y por qué aquí el pueblo no se une y exigen estos sinvergüenzas? Nos manda los deudores al fisco, es un tema interesante, los Sí, créditos también. fiscales ahorita que hablan de distanciar el poder político y el económico, ahí está este asunto. Gus Salcedo, buenos días, la consulta sobre el nuevo aeropuerto fue una total
farsa, solo fue un acto populista y leonino. Detrás de una cancelación de contratos se perderá más dinero del que jamás AMLO dijo. Osvaldo, buenos días, Enrique. Desgraciadamente lo mismo si el primer día están pidiendo la licencia para dejar el cargo, imagínate, nos dice sobre el tema de los nuevos diputados. Pues será debate todo este sexenio, ¿no? Las consultas. Sí, además, en este caso, como ya estaba la obra iniciada, sí. Entraba eso al debate. Pero creo que algunos pueden decir, está bien, está mal la cancelación y todo. El asunto es cómo puede ser que hables de una consulta que fue el 25, bueno, la semana pasada, del 22 al 25, y la anuncies el 4 o 5 de octubre. O sea, tienes 15 días para discutir, eso es imposible. No va a haber eso es imposible. Lo que haces es, como decías, Alberto, fomentar el fanatismo, que las posiciones no se muevan. Mario, Alberto, gracias. Muchas gracias. Vamos al corte. Morena está proponiendo eliminar las fotomultas. Somos específicamente 9 de la mañana con 52 minutos. Muchos comentarios en WhatsApp al 33 18 80 76 41. Hablamos de fotomultas y en la línea telefónica tengo a Bruno Blancas, él es coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado. Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bruno, ¿entendí bien? ¿Están proponiendo eliminar las fotomultas? Sí, de hecho estamos analizando la resolución de cómo se está llevando a cabo, el dinero que se recauda, a dónde va a parar. Estamos haciendo un análisis profundo del caso y consideramos que vamos a hacer una propuesta muy buena y contundente para poder quitarla. ¿Cuándo la presentan? Inmediatamente que la tengamos, yo creo que lista, inmediatamente te hacemos el conocimiento, porque obviamente seguimos en el análisis. Es decir, entraría, es que tiene mucho que ver, Bruno, con el presupuesto, por los ingresos que tiene el gobierno. ¿Estaría en noviembre la iniciativa? Sí, confío en que salga en noviembre. Es decir, para que empiece a operar en 2019, es decir, eliminar las fotomultas en 2019. Sería la intención, que es que obviamente confiamos en que sea contundente, que sea aprobada. Sí. Y por supuesto, si entra, sí, tendré que cancelar a partir del 2019. ¿Ya? Sí. Coordinador, no sé si ha tenido posibilidades de revisar los datos, pero desde que se instalaron las fotoinfracciones en Jalisco, que fue al término de la administración de Emilio González Márquez, había una reducción en las muertes por velocidad en las calles de nuestra ciudad. ¿No consideras que eliminar las fotomultas podría generar más, problemas que soluciones? Consideramos ambas posibilidades, ¿no? Sobre todo, no hemos estado trabajando en la cultura vial. Sí. Obviamente vamos a tener que trabajar en esa área, y si los datos y los números nos marcan que se tenga que regular, o que posiblemente no una empresa privada, sino el mismo gobierno tenga que administrar ese sistema, haremos obviamente lo pertinente, pero sí la intención es eliminarla. Porque el gobierno ya la administra, Bruno. Tú ya sabes que el gobierno le quitó la concesión a Autotráfic y en este momento ya lo administra el gobierno. Pero su propuesta es que se mantenga o que se elimine. Que se elimine. Que se eliminen las fotomultas como tal. Así es. Y en el tema, Bruno, de los accidentes, digamos, más allá de la corrupción del programa, de si están bien elegidos los puntos o no, si es recaudatorio o no, que son debates que siempre tenemos en los medios, ¿no te preocupa que quitar este tipo de instrumentos, de radares en avenidas importantes puede incrementar la letalidad y que haya más personas que fallezcan en nuestras calles? Pues no, creo que hemos ido evolucionando, estamos en una situación diferente y obviamente la cultura vial tiene que aumentar, tenemos que trabajar muy fuerte en esa área y obviamente confiamos en que no va a ser eso, ¿no? Coordinador, gracias por estos minutos y cuando tengas la propuesta elaborada, tú y tu grupo parlamentario, ojalá nos puedas visitar para discutirla. Por supuesto. Gracias. Bruno Blancas, coordinador de los diputados de Morena, que ayer dijeron que
que quieren eliminar las fotoinfracciones. A mí también me han multado. Hemos sido duros con la organización y el operativo, la puesta en marcha de las fotoinfracciones, pero a veces se hace mucha demagogia con este tipo de temas y los datos están ahí. Las fotoinfracciones tienen un impacto directo o han tenido un vínculo directo con la reducción de muertes en nuestra ciudad. Se ve, por ejemplo, en el caso de Periférico. Entonces, una cosa es modificarlas para que sean sujetos a transparencia, rendición de cuentas, no sean recaudatorios, estén bien calibrados los equipos, todo lo que necesitamos como garantía para saber que un operativo como este funciona. Y otro es desaparecerlos por completo, que creo que juegan más, desde mi punto de vista, con la demagogia que con soluciones a los problemas que vivimos. Ya cuando tengan la iniciativa, la revisamos a fondo y vemos exactamente el alcance. Buenos días, Enrique. Es la mejor noticia que puedo escuchar. De todas maneras, no sabemos a dónde va ese dinero. Bueno, se supone que ya a partir del siguiente año, Rafael, todo va a un fondo, a un fideicomiso administrado en conjunto entre gobiernos estatales, municipales y sociedad civil para invertir en asuntos relacionados con movilidad y con prevención de accidentes. Dora Maya, gracias por mandarnos el mensaje. Pati Alcalá, el tema de la construcción del aeropuerto tiene varias aristas. Una de ellas es que se vuelve un ícono donde se da la corrupción, en donde se van beneficiados Slim, Salinas y demás. La violación de los derechos humanos, recordemos la matanza y violaciones de Atenco. Gracias y totalmente de acuerdo, Pati, que es un símbolo de corrupción. Lo único que creo es que es importante que se compruebe. Yo creo que hay muchas irregularidades en los contratos, yo mismo he revisado los contratos que se asignaron, pero es importante que Andrés Manuel López Obrador diga exactamente en estos contratos y con estas empresas existe corrupción. Dice Germán Ola Henry, nos los empinamos el 1 de julio y con el Naim, así serán con todas las consultas de ahora en adelante, que se acostumbren los prianistas. Gracias. Juan Carlos Espinosa, ¿saben por qué la energía eléctrica está tan cara? Sí, por problemas de producción y problemas de generación, pero han dicho algunos representantes públicos que van a tratar de solucionarlo. Bueno, ya creo que su idea sobre impuestos de la gasolina y la referencia que hay sobre la educación lo veo vacía. No he visto una mejoría en educación y en el área de salud. No, lo único que digo es que el gobierno tiene una bolsa de dinero, que son en México 5.6 billones, y que debemos decidir cuáles son las prioridades. Sí, como han hecho muchos gobiernos, subsidiar a la gasolina. Calderón terminó su sexenio casi con 300,000 millones de pesos gastados en subsidiar la gasolina, lo que es más que todo lo que se gasta en educación pública en este país. Es decir, es un asunto de prioridades, no tanto de la relación de uno con otro. Mauro García, ¿qué tal? Buen día. Recordar que Porfirio Díaz solo una vez perdió, bueno, en la revolución. Carlos Ambriz, saludos. ¿Qué opinión tiene sobre las consultas que hizo el municipio de Guadalajara? Luego lo platicamos. Jesús Cejudo, sí sirven las fotomultas, han bajado los accidentes. Vamos a retomar esta discusión la próxima semana. Soy Enrique Tucen, buen día de muertos a todos este 2 de noviembre y buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes a las 9. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Gobernador del estado celebra postura de la próxima secretaria de Gobernación en la legalización de la marihuana. Reconoce alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, que existe deficiencia en personas que deseen ser policías. Principal reto de Movimiento Ciudadano en la legislatura es apoyar al gobernador electo, afirma Salvador Caro Cabrera. Buenos días, esta es la información de este viernes. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a través de su cuenta de Twitter, celebró la postura de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la legalización medicinal y recreativa de la marihuana. Señaló que será el primer paso hacia el cambio de estrategia y agregó que lo que seguirá es poner el acento en la prevención y no solo en las armas.